Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este jueves ya en la previa, ¿no es cierto?, del fin de Semana Santo. Y vamos a tocar varios temas. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil para entrar en una de las noticias más importantes de la semana y que tiene que ver no solo con los audios del abogado Luis Hermosilla y los mensajes o las llamadas telefónicas, sino que todo lo que tiene que ver con la falta de transparencia en la designación de los jueces, un tema que ha reconocido la propia Corte Suprema, todos los alcances que tiene, en definitiva, este tema tan relevante para el país y también para la percepción que tiene la ciudadanía respecto de las instituciones y, por supuesto, la más importante, una de las importantes instituciones del país como es el Poder Judicial. Pero queremos ahora meternos en otro tema. Estuvo en Chile Susan Neiman. Ella es una filósofa norteamericana, autora de varios ensayos, pero hay uno que en particular fue uno de los motivos por el cual fue invitada, que se llama La izquierda no es, o izquierda no es woke, que tiene que ver mucho con una serie de discusiones que se han dado en nuestro país respecto a ver, ¿cuál es el sentido de ser de izquierda? ¿Qué es esto de la izquierda woke? ¿Qué tiene que ver esto con la izquierda o una parte de la izquierda que gobierna hoy día, vinculada, por supuesto, al Frente Amplio, a una generación más joven, donde los temas identitarios pasan a tener un rol, a veces se dice, más relevante que los temas más estructurales y que dicen relación con la historia de la izquierda, ¿no?, que es avanzar hacia una sociedad donde donde las desigualdades económicas y sociales vayan disminuyendo o desapareciendo. Vamos a conversar sobre este tema y que tiene mucho que ver también, insisto, con este gobierno que además llegó al poder, el presidente Gabriel Boric, con una mirada, se suponía, distinta, ¿no es cierto?, de la política, pero también un gobierno que se califica como un gobierno feminista, entre otros aspectos. Conversamos entonces y paso a presentar al profesor titular de Sociología de la Universidad Andrés Bello, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, Mauro Basaure. Mauro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mauro, partamos explicando súper en fácil qué entendemos cuando hablamos de woke y por qué, de dónde se acuñó este concepto de la izquierda woke. Es muy buena forma de partir. Es un concepto primero que nace en el contexto americano, ¿ya? De manera que estamos teniendo una discusión un poco americanizada. Eso es el primer punto, ¿no? Y a mí personalmente no me gusta mucho traerlo a Chile, ¿sí? Está volando por Vale. todos lados, ¿ah? Está en Alemania, está en Francia, está en todos lados, no es un tema chileno. Pero no me gusta mucho porque originalmente, para responderte, es un Sí, concepto que se usa para las luchas de discriminación racial que parten en los años 30 y que luchan por derechos civiles, es decir, por ser iguales a, ¿no?, que el color de piel no sea un factor que influya en ningún ámbito de la vida, finalmente. ¿Ya? Por lo tanto, es una lucha igualitaria, tal como lo es ya. el feminismo, en el sentido de una lucha por la igualdad de las mujeres y no por la diferencia tanto de las mujeres, sino que por situaciones de o construir con una sociedad más igualitaria también desde el punto de vista de la diferencia sexual. Por tanto, Ya. Sí, por por favor, tanto, continúa. nace en un contexto, digamos, distinto y ha ido transformándose y hoy día es una forma de referirse a una sensibilidad en la izquierda, tal como tú lo decías, pero también es una forma peyorativa muy usada por la derecha más radical,
para mofarse un poco de estas sensibilidades de izquierda. Por lo tanto, tiene varios significados, uno original, uno asociado a una sensibilidad, a una perspectiva de izquierda, y otro como una especie de discurso o de palabra mofa, ¿no? De palabra de ridiculización por parte de la extrema derecha. Entonces hay que decidir cómo se usa ese concepto, primero que nada, ¿no? Me parece que es muy interesante cómo nosotros trabajamos con conceptos que no sabemos muy bien lo que estamos diciendo cuando los usamos, ¿sí? Ya, entonces, a ver, Mauro, vamos entendiendo entonces la bajada de que hace precisamente la autora Susan Neiman sobre Sí, este concepto y cómo lo perfecto. trae, cómo lo enfrenta respecto de esa derecha, que tú incluso también en una columna mencionabas a Axel Kaiser, ¿verdad? El Sí. conocido, ¿no es cierto? ¿Cómo llamar a Axel Kaiser? Porque no sé si llamarlo libertario, sí, libertario. Él está más a la derecha, incluso yo diría hasta del Partido Republicano en Chile, y en su libro La neoinquisición, persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI, donde se hace cargo precisamente de estos temas, pero desde la mirada crítica de esta derecha muy radical en función de la izquierda. Mira, dos cosas al respecto. La primera es que en Chile siempre hemos usado algún concepto para definir esta problemática, digamos, ¿no? Que se llama la política de la identidad. ¿Ya? De manera que, repito que el concepto woke es un poco americanización de la discusión, pero bueno, el punto, y aquí creo que hay una cuestión bien relevante para referirse a la derecha, para sacar ese punto, ¿no? Yo creo que Axel Kaiser, bueno, su cercanía a Milley nos habla claramente de lo que yo considero un liberalismo contradictorio, que, digamos, oportunistas, si tú quieres, porque por un lado tienen esta perspectiva extremadamente liberal, y por otro lado, cuando se trata de las diferencias no sexuales, sexogenéricas, etcétera, son extremadamente conservadores. Entonces, ahí yo creo que tienen una especie de ambivalencia o contradicción que es re interesante cómo, ver cómo ellos logran, digamos, hacer que no se noten, ¿no? Y que la gente no se dé cuenta de esas cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, el punto es que la derecha, como te decía, se usa este concepto en términos de ridiculización, ¿sí? Y se pone frente y este es un punto creo que relevante, se pone frente al tema del woke, de esa sensibilidad woke, ¿no? Como se llama, como una derecha que libera o que defiende la libertad de expresión, ¿no? Que se opone a la censura, que significa que haya un determinado lenguaje para referirse de manera correcta a las diferencias de género, ¿no? Defiende un poco la tradición cultural o la posibilidad de que las personas puedan hablar de los temas nacionalistas, de tradición, etcétera, como quieran. Entonces, ocupa a la derecha y les sirve mucho esta discusión. El otro punto, y por eso yo creo que se hizo tan polémico el libro de Susan Neiman que tú citas, es precisamente por Ujú. eso, porque ocupa un concepto que está hoy día impregnado por la derecha, pero lo usa desde la izquierda. Eso, ahí Ya, hay ¿y cómo lo usa? A ver, entremos entonces en ese ya, punto, ese es el porque para punto. para que Sí, los que nos ven hasta ahora, nosotros no es que queramos teorizar acá, ni esta es una sí, se clase, entiende. Entiendo. porque queremos hacer la bajada. Y es muy importante lo que te quiero, a propósito de la bajada respecto de la izquierda, recordarle a nuestros auditores que, ¿se acuerdan ustedes el año pasado cuando la entonces presidenta del PPD, Natalia Pergentili, habló de los monos peludos? Decía, ¿hasta cuándo le seguimos hablando al 30? Bueno, que a todo esto yo le preguntaba al productor, oye, ya, pero a ver, ¿cuáles eran los monos peludos? Después me pregunta, porque todos empezaron a discutir qué son los monos peludos, pero ella decía, mientras le sigamos hablando a los monos peludos al 30%, la verdad es que no vamos a lograr, en definitiva, hablarle a las grandes mayorías y avanzar, por supuesto, en los cambios que la sociedad requiere. Te estoy haciendo un resumen. Eso, Sí, vinculémoslo con eso. sí, de hecho, Pergentili lo habla muy cercano a como lo usa la derecha en ese contexto. Dice, y todas esas leceras, ¿no? O sea, Ajá, todo ese discurso sexto genérico y esas leceras. Es decir, claro. de manera muy peyorativa, yo creo que no es la forma, ¿no? Sí. Pero claro, la sensibilidad es la misma que está en Neyman, ¿no? Que es decir, la izquierda, tal como tú lo presentabas al principio, ¿no? La Ujú. izquierda ha dejado de lado ciertos principios tradicionales asociados a la justicia social, ¿no? A los derechos humanos, a todo aquello que tiene que ver con principios universales, ¿no?
desde la cuestión, digamos, al acceso a la educación, el, que sí, hoy día en el contexto chileno, la AFP, todo lo que tiene que ver con cuestiones que nos importan a todos, ¿no? ¿Sí? Y eso lo que transmite ahí es que, básicamente, en esa crítica es que se, toma, digamos, la delantera o ocupa mucho espacio un discurso asociado a determinadas discriminaciones, a determinados grupos, ¿sí? Identitarios. ¿Sí? Entonces, finalmente es una discusión entre, bueno, ¿vamos a hablarle a todo el mundo o vamos a hablarle a pequeños grupos, ¿no? Que tal vez nadie discuta que sean víctimas de determinadas formas de opresión, pero que son minoritarios. Es una cuestión, básicamente, si tú quieres, de una diferencia de hablarle a las mayorías o a pequeños grupos. ¿Qué era lo que Y trataba de decir, perdona, qué era lo que trataba de decir Natalia Pergentili, pero claro, de mala de manera, manera, porque, exacto, pero era lo que trataba de decir, ¿o no? es lo que trataba de decir sin duda. Si uno lee la segunda parte, esto de no, dice no hablarle al 30%, dice directamente, ¿no? Hablarle más bien a las grandes mayorías y los grandes problemas de Chile. ¿Sí? Y claro, en ese sentido la misma sensibilidad de Neyman, ¿no? Neyman dice, en realidad lo que tenemos que buscar son las cosas que tenemos en común para construir mayorías, para construir solidaridad desde la izquierda y no buscar aquello que nos divide o que nos diferencia. ¿Sí? No, dice no reconociendo la diferencia, pero sí buscando ese acomodo, ¿no? Que permita articular las cuestiones estas universales con las cuestiones más particulares. Yo creo que ese es el gran debate, finalmente. La diferencia entre la izquierda y la derecha es que este problema es un desafío para la izquierda, porque tiene que buscar alguna forma de articularse con estas identidades más particulares. Y para la derecha, básicamente, se trata de mofarse, de una crítica, digamos, externa, ¿no? Como esto no sirve simplemente. Para la izquierda no, para la izquierda es un problema. Yo te agradezco la invitación porque creo que es un tema que debe debatirse, ¿no? Sí. Claro, ahora, traigamos esto al gobierno. ¿Por qué? Porque, claro, se habla mucho de esa izquierda, o sea, yo diría que la expresión más evidente para la ciudadanía de esa izquierda identitaria quedó reflejada en la Convención Constitucional. ¿No es así? Así es. El primer intento por cambiar la Constitución, donde, claro, esa izquierda se expresó porque tenía la mayoría, ¿verdad? Y terminó, ¿no es cierto?, redactándose un texto que fue rechazado de manera muy abrumadora por la mayoría de los chilenos, ¿no es cierto? Ya, eso como primer punto. Entonces, pasamos ahora a lo que es el gobierno, porque cuando uno observa el gobierno, más allá de que existan en el gobierno estos grupos que digamos, realzan estos valores de la lucha por las minorías sexuales o las identidades, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Hablar desde el punto de vista del lenguaje inclusivo, bueno, en fin, todos los aspectos que tienen relación con eso. Uno ve en la práctica un gobierno que ha tenido no que renunciar, pero ha tenido que dejar de lado eso para enfrentar lo que significa la gestión del Estado, ¿no? Y que ha tenido que incluso dejar de lado muchas de las cosas que querían hacer, de los cambios que pretendían hacer. Primero porque no tienen la mayoría en el Congreso y porque gobernar es una tarea muy difícil. Entonces, te pregunto, ¿cómo observas tú lo que ha pasado en ese sentido con el gobierno del presidente Gabriel Boric? Súper interesante. Mira, lo que yo creo que ha pasado es que efectivamente aquí hubo un discurso que era muy, muy inflacionario desde el punto de vista de la oferta de compromisos que hacía con la ciudadanía, ¿sí? No solamente en los ámbitos que tienen que ver con las diferencias sexuales, sino también con las cuestiones más universales, ¿no? AFP, qué sé yo, todo una paleta de proyectos de ley que estaban ahí involucrados, ¿sí? De los cuales muy pocos se van a realizar, eso ya lo sabemos, ¿no? Por tanto, queda una deuda enorme, ¿no? Igual que en la economía, este discurso inflacionario lo que hace es generar, digamos, una pérdida, en este caso, de poder. La palabra del gobierno, en este caso, hoy día, importa, o muy poca gente cree que se van a realizar las cosas, ¿sí? Ahora, el punto acá, y aquí tú tienes la razón, de ese discurso que pretendía, digamos, esta transformación general, hoy día queda básicamente un gobierno gestionario. Eso es lo que se espera a propósito de las palabras de Gabriel Boric, ¿no? No se trata de hacer más promesas, sino de cumplirlas. Esa fue la gran frase de los 2 años. Y
y claro, se transforma en un gobierno que uno puede llamar, digamos, como de una especie de gobierno municipal a gran escala. ¿Ya? Es decir, donde la cuestión fundamentalmente es hacer cosas que se puedan cumplir, tratar de cortar la mayor de las cintas posibles de aquí a los próximos 2 años, ¿no? Hacer que el gobierno se transforme en una especie de ministro de que esté, digamos, ahí en la entrega de, qué sé yo, de todas las cosas que puede entregar el gobierno. Lo que yo creo que ocurre con este discurso, y aquí yo creo que ser justo con el gobierno respecto, volvamos al tema woke, lo que yo creo que ocurre es que en realidad hay una injusticia respecto de ese concepto para usarlo para el gobierno. Yo no creo que sea un gobierno woke, eso no lo diría. Fundamentalmente porque en el ámbito de los proyectos de ley tú no ves eso, ¿ya? Si uno puede decir que este gobierno tuvo una sensibilidad woke, tuvo que ver básicamente con un apoyo un poco acrítico de la primera convención, de la primera propuesta constitucional. Ahí sí habían elementos, ¿no?, que de manera crítica fueron apoyadas sin cuestionamiento, pero más allá de eso y de sensibilidades particulares que uno puede identificar si uno lo analiza de manera objetiva a propósito de los proyectos de ley que el gobierno ha tratado de impulsar sin éxito, como decíamos recién, o con poco éxito, no son temas, digamos, particularistas, la mayoría son temas universalistas que tienen que ver con medio ambiente. El mismo feminismo, te decía al principio, ¿no? Yo no puedo aceptar que llamen la lucha de las mujeres por la igualdad woke, porque es una lucha universalista. Lo mismo que la lucha de los negros, los afroamericanos en Estados Unidos por la igualdad, ¿no? Por los derechos civiles, eso no es woke. Digamos, eso son luchas universales, digamos, no universalistas, ¿no? Lo woke yo lo reduciría, Mirna, y esto yo creo que es importante que lo transmitamos, lo reduciría a algo así como un tribalismo. Tribalismo significa acá que las personas, eh, digamos, se separan de estos discursos universalistas, descreen de la justicia, descreen del derecho, ¿no? Y entonces buscan sus propias formas de representación, se ponen una posición de víctimas permanentes, ¿no? Que buscan representación en tanto tales, ¿sí? Y por tanto la forma más adecuada de representación es el escaño, ¿sí? Y no la vía de representación a través de terceros, ¿no? De manera que este concepto de tribalismo o una política identitaria que tiene prácticas tribalistas es lo que en realidad está en el foco de la palabra woke cuando lo usa la izquierda. Finalmente le está diciendo, hay prácticas del interior de la izquierda que no comulgan con las cuestiones universales, que no comulgan o que no se pueden articular o que es muy difícil articular con las problemáticas, digamos, que atañen a todos, ¿no? Y de manera que puedan también encontrar un espacio en las cuestiones más particulares, ¿sí? Eso se le está diciendo, ¿no? Claro. Y no cosa, y desde ese punto de vista, y con esto termino, el Ujú. gobierno no puede ser acusado de esa manera, porque no Sí, pues creo de hecho. que tengamos algo así en el gobierno, ¿no? Bueno, y si eso fue así, el peso de la realidad rápidamente, ¿no Claro, es cierto?, obligó. Espérate, igual dame un el lenguaje, segundito. si tú quieres, a lo Déjame, mejor hay un lenguaje, sí, pero el lenguaje es un problema distinto. sí, El problema déjame es distinto. contarle, sí, déjame contarle a nuestros auditores que estamos conversando con Mauro Basaure, profesor titular de Sociología de la Universidad Andrés Bello, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Mauro, en este marco de un gobierno que se ve obligado, como cualquier gobierno, unos con un sello, otros con otros, por supuesto, pero cuando tú gobiernas es bien distinto. Uno se tendría que preguntar incluso qué pasaría si este mismo Axel Kaiser llegara a ser presidente de la República, a ver si podría llevar a la práctica todo su ideario, ¿no es cierto?, en materias de temas valóricos o temas incluso económicos, ¿no es cierto? Lo estamos viendo con el propio Milei, ¿no?, en el caso puntual de Argentina. Pero quiero traerlo a Chile, en el sentido de que quiero preguntarte, ¿cómo observas tú lo que ha pasado con este llamado del Partido Comunista, del senador Núñez, ¿no es cierto?, a que el gobierno tiene que, de alguna manera, impulsar la movilización social? No es la frase exacta, pero en el fondo, promover la movilización social para que las reformas puedan salir adelante, porque ya el Congreso ya no se puede. O sea, está todo bloqueado, dice la derecha se ha encargado de bloquear, tiene la mayoría para hacerlo. ¿Cómo ves tú eso? Es para mí un esfuerzo un poco de abogado, ¿no? Es decir,
es difícil, como Partido Comunista sobre todo, tener que asumir la realidad de participar de un gobierno que finalmente, como digo, se transforma en algo así como un gobierno municipal a gran escala, es decir, que básicamente lo que tiene que hacer es responder un poco al día a día, al compromiso corto, de manera que pueda responder y pueda mostrar eficiencia, ¿no? Porque respecto a los grandes temas, ¿no? Lo que va a quedar es una gran deuda, ¿no? Y no lo olvidemos que este gobierno también tenía que saldar la deuda que los chilenos, muchos de los chilenos cobraron el 18 de octubre, ¿no? Esa salida a la calle, básicamente decir, páguenos ahora, ¿no? Toda esta deuda, ¿no? Así fue planteado, ¿no? Este gobierno tenía como tarea resolver eso. eh, la primera esfuerzo constitucional tenía esa tarea también, fracasó. Es decir, básicamente estamos hablando de fracasos fundamentales en la tarea de reducir esta brecha entre compromiso y pago de deuda, ¿no? Para plantearlo en términos casi económicos. En Ujú. ese contexto, yo creo que lo que dice el senador Núñez es básicamente, oye, si no podemos nosotros como gobierno, volvamos un poco a, a buscar esa exigencia de pago por parte de los ciudadanos, ¿no? Porque si ellos nos exigen, vamos a tener que movernos más rápido para pagar, digamos, más o menos así lo veo yo, ¿no? Es decir, dejar un poco las funciones de gobierno para volver a el momento pre-gobierno, ¿no? Que es un gobierno más de movilización, eh, más movilización de la calle, etcétera. El gran tema de esto es que por ahí no se resuelven los temas. Chile tiene una institucionalidad relativamente fuerte, ¿no? Y por mucho que haya gente en la calle, no se van a mover los equilibrios o desequilibrios, como quieran llamarle, que están en el Congreso, es decir, las leyes no van a pasar por ahí, digamos. O sea, no creo que sea no creo que sea el método, pero bueno, ese es un tema ya de otro tipo. Pero creo que eso es lo que está en juego básicamente hoy día, no es recurrir a un mecanismo que no estaba contemplado en la lógica gubernamental del Ejecutivo en su relación con el Legislativo para tratar de presionar un poco el pago de esta deuda enorme que arrastra Chile desde muchos años y que en algún momento tendrá que resolver, yo creo, ¿no? O sea, va a Mauro, seguir cobrándose. correcto. Y en este marco viene la respuesta, ¿no? De la oposición, pero fundamentalmente hablemos de la derecha, ¿no? Porque hay oposiciones, ¿no? Pero fundamentalmente de la derecha cuando dice esto es un llamado al octubrismo, que es una frase instalada, ¿no es cierto?, por los medios fundamentalmente de derecha, que este octubrismo Sí, que reduce todo lo ocurrido después del 18 de octubre a una serie de actos de violencia, saqueos, que por supuesto los hubo, pero que muy bien lo representa en una columna de opinión Eugenio Tironi, cuando dice en el mismo El Mercurio, cuando habla de este cáncer octubrista, como el cáncer marxista, entonces lo trae a colación como el cáncer octubrista, donde se produjo de pronto una reducción muy simplista de lo que ha ocurrido. Entonces, cuando vienen estos, de lo que ocurrió después del 18 de octubre, entonces, cuando vienen estos llamados a la movilización, surge nuevamente esta reacción que dice, ven, ahora quieren prácticamente volver a incendiar el país, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú también esa instalación, este octubrismo que reduce lo ocurrido el 18 de octubre y la respuesta frente a lo que señala el propio senador Núñez? sí, un poco siguiendo el mismo argumento que estoy desarrollando, yo creo que esa deuda se va a seguir cobrando, ¿ya? Y lo que se llama octubrismo, ¿no? Que es básicamente una palabra mala para mi gusto para hablar de una movilización que fue real, concreta, que tuvo elementos de violencia, pero que finalmente no debe dejar de lado los millones, ¿no? Que también se movilizaron, ¿no? Es una de las alternativas. Cuidado que la otra alternativa de pago es que venga un Milei, ¿no? Que también son las formas de un octubrismo, si tú quieres, de derecha, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, alguien que aparece por fuera casi, ¿no? Del sistema para decir, yo tengo la solución, ¿no? Yo tengo el pago, ¿no? Yo tengo la solvencia para responder a todas estas demandas. Yo creo que el tema de la violencia es lamentable que esa movilización sea reducida a violencia, porque es cierto que los chilenos, ¿sí? Si bien en el momento del 18 de octubre tuvieron una alza en la justificación de la violencia como modo, ¿no? de exigir demandas, eso fue muy momentáneo,
¿no? De manera que la derecha sabe cuando se habla de octubrismo y se asocia a la violencia, se sabe que es una forma de etiquetar ese momento histórico en torno a la violencia y quitarle todas las otras características que tuvo, ¿no? Yo creo que eso es una reducción de ese momento, ¿ya? Pero visto desde el punto de vista de hoy día, yo creo que el llamado, digamos, a la movilización desde la ciudadanía, yo creo que no hay agua en la piscina para eso, a todo esto, pero bueno, ese llamado, ¿no? Es básicamente eso, es decir, buscar por esa vía ahora mantener la presión para que se cumplan ciertas demandas que hasta el día de hoy no se han cumplido. Y yo no veo cómo se puedan cumplir tampoco, ¿no? Además que, ¿sabes lo que pasa? Para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, pero solo agregar que a mí me resulta muy difícil imaginar que por un solo llamado la ciudadanía se va a manifestar, porque los procesos de manifestación responden a otro tipo o sea, son situaciones que llevan a la población o a los grupos a manifestarse cuando hay, o sea, no digo que no haya temas que podrían llevar a la manifestación, pero no es automático, no es que yo haga un llamado, y no creo que el senador Núñez esté pensando exactamente en eso, sin duda, pero no es así, y menos que lo haga un gobierno, porque ¿qué más contradictorio puede ser que un gobierno llame a manifestarse en favor de un gobierno para que se saquen adelante la reforma? ¿Sí o Sin no? duda. Tienes toda la razón, es decir, la dinámica, los ciclos de protesta, como se llaman también, tiene una dinámica que no depende de un llamado, menos del gobierno. Además, hay que decir que en el gobierno hay gran parte de la experiencia y de los mecanismos de protesta están en el gobierno, digamos, ¿no? Es decir, digamos, la protesta necesita organización, necesita infraestructura, necesita que esto se mueva desde alguna parte, ¿no? Necesita gente trabajando en eso. Y muchas de esas personas hoy día están o en el gobierno o son pro gobierno, entonces tampoco está esa dimensión de movilización. Y claro, y hay una ausencia de energía, yo creo, muy grande para la protesta del tipo que ocurrió el 18 de octubre, así que eso no lo veo yo factible dentro de los próximos tiempos, ¿no? Estamos un poco en una situación un poco sin salida, ¿no? Lo que yo repito, sin embargo, es que hay una gran deuda y que no sabemos cómo pagarla. Y los intentos que se han hecho para hacerlo no han resultado. Y eso habla de una sociedad que no puede cumplir sus metas colectivas. Y eso es grave para mí. Una sociedad que no logra resolver sus problemas, ¿no? Sea como sea, ¿no? Es una sociedad que de alguna manera se ve a sí misma en el marco de la impotencia, ¿no? Son Sí, pues. problemas que afectan a todos, esto no es un problema de derecha-izquierda, digamos, ¿no? Una sociedad que no puede resolver sus problemas colectivos es una sociedad impotente. Y yo creo que hoy día estamos un poco en esa situación. Bien, pues Mauro Basaure, profesor titular de Sociología de la UNAP, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna. Que Chao. estés muy bien, Adiós. ¿ah? Cuídate Chao, chao. mucho. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el abogado constitucionalista, ex ministro del Tribunal Constitucional y ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.